Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los amigos de Casa Lev. Pues aquí, un miércoles más, compartiendo con todos ustedes un cineclub, una noche más para discutir, para poder platicar, dialogar en torno al cine, como esta manifestación del malestar en la cultura, y bueno, pues aprovechar para poder hablar y discutir de algunos temas, de algunos tópicos interesantes. En esta ocasión, pues me da muchísimo gusto invitar y presentar al doctor José Eduardo Tapan Merino, que nos va a acompañar el día de hoy justamente para poder dialogar la película, bueno, el capítulo más bien de la miniserie de Black Mirror. Uh, el capítulo que vamos a platicar el día de hoy es Men Against Fire y pues bueno, se los presento y ahorita platicamos, ¿vale? Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tapan? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí muy contento de estar contigo en esto que has construido de diálogos alrededor de películas y en este caso de esta serie, ¿no? De Black Mirror. Pues muchas gracias, Tapan, por aceptar nuestra invitación. Siempre es un gusto poder platicar contigo, dialogar y pues bueno, aprender también de las cosas que nos compartes. Y en esta ocasión, como bien lo dices, pues en razón de discutir sobre este capítulo de Black Mirror. Antes de empezar, pues sí nos gustaría que nos pudieran escribir ahí la gente en el chat desde donde nos están viendo y vayan haciendo sus preguntas y al finalizar tendremos unos minutitos como para poder contestar las preguntas. ¿Qué te parece, Tapan, si empezamos hablando en general de la serie de Black Mirror? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece esa serie? Pues me parece interesante que sea de Black Mirror porque en el México prehispánico se hablaba del espejo negro, del espejo oscuro. Así. Este, incluso existen estas representaciones. Tú ves a la Virgen de Guadalupe, está sobre una luna negra. Entonces, esta idea y esa luna negra es una tradición árabe, pero el Black Mirror, el espejo de obsidiana, se usaba en el México prehispánico, en el centro de México, o sea, los nahuas, precisamente como para este sentido de revelar la verdad de las cosas, o sea, lo que se reflejaba en el espejo de obsidiana. Entonces, pues los ingleses felizmente y los gringos han estado en ese sentido de colonialismo inverso, han Ajá. caído están descubriendo el Black Mirror, cuando finalmente eso tiene más de 500 años en México, ¿no? Esta idea del espejo de obsidiana y esta parte donde ahí se revela esta serie de cosas, ¿no? Las partes siniestras, las partes oscuras, la parte de la condición humana que no quiere ser revelada. Oye, pues me gusta mucho esa analogía que nos pones, porque podríamos pensar que el espejo normal nos muestra como esta parte estética del lado de la belleza, de lo conocido, de lo que sabemos, de lo que queremos ver, ¿no? Y el espejo negro, el espejo de obsidiana, el otro lado, ¿no? El Es reflejo correcto. de lo ominoso. Exactamente, o sea, un poco como la idea de poder ver esa otra cosa, ¿no? Oye, qué interesante. Pues sí, fíjate que no lo había pensado así. Muchos manifiestan que también este Black Mirror es como aquello que se refleja cuando la pantalla de la computadora o del celular Ujú. está apagada, ¿no? Este reflejo de ti mismo que de pronto espanta cuando se bloquea la pantalla de la computadora o del celular, que de pronto el que está en el Black Mirror, pues eres tú, ¿no? Eso que no queremos ver, que está del otro lado de lo virtual. Pues sí, me parece que es una serie bastante interesante, ¿no? Es una serie que nos puede dar como para platicar un montón de cosas. En esta ocasión, pues escogió el capítulo de Men's Against Fire. ¿Qué hay con Men's Against Fire, Tapan? Mira, lo que pasa es que antes de llegar directamente con eso, fíjate que hay Isaac Asimov, en algún momento cuando hablaba de las ficciones, la idea de la ciencia ficción y todo ese tipo de cosas, él pensaba que la ciencia ficción, y si de repente ves a otros escritores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke, digamos, de ese tamaño, Ray Bradbury, lo que se proponían ellos decían que con la ficción, lo que ayudaban era ver cosas de la condición humana actual, pero que gracias a su condición, digamos, ficcional,
esta parte, ponerlo como una utopía o como una distopía, te permitía ver tus propias cosas. O sea, un poquito como el teatro brechtiano, perdón, el teatro brechtiano, en donde te muestran la cosa así dramática, fuerte y todo eso, pero es tan poderoso lo que estás viendo que necesitas una metáfora, necesitas una serie de cosas. Y entonces la ciencia ficción es eso. O sea, ninguno de los capítulos de Black Mirror, en realidad, o sea, todo lo que tú ves como presentado en el futuro, en realidad estás viendo el presente. O sea, siempre es el guiños con el presente, con lo que te está pasando hoy, con lo que está sucediendo. O sea, tú te puedes sentir retratado en lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso me parece importante de todo esto. Entonces, este capítulo de esta cuestión, o sea, en realidad lo que pone es, por eso te digo que es como en el teatro brechtiano, como que pone una cuestión mucho más, como exacerbada, pero de cosas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, eso que aparece como ficcional, como en un futuro, como si fuera algo alejado de nuestra vida, en realidad es el black, o sea, es el espejo de obsidiana, o sea, es poner el espejo de obsidiana para poder observar lo que pasa hoy, lo que ha pasado con el hombre. Ok. Me hace recordar algunos textos como La rebelión de la granja y toda esta cuestión de... Orwell. O sea, ahí cuando en 1984 rebelión en la granja Orwell, lo que te está diciendo es simple y sencillamente lo que pasó lo que sucede hoy en Estados Unidos, lo que pasa en China, el Big Brother is watching you, el gran hermano te está mirando, todo lo que está pasando en China con la pandemia, donde nos damos clara cuenta, donde la gente le está diciendo, o sea, ya los chinos saben que tú tomaste un tren y que tú estabas en ese tren y que en ese vagón había un tipo que estaba contagiado y entonces te pueden escribir a tu celular diciéndote que tienes que presentarte en el hospital porque sabían que en esa hora, en ese momento estabas en un tren donde había una persona. Entonces, el sentido del autoritarismo por la pandemia simplemente te está diciendo lo que Orwell profetizó y donde también es verdad, o sea, ¿qué es lo que dice Orwell? Cuando ponía que las naciones se peleaban unas con otras y de repente hacían el cambio de la historia, ¿te acuerdas? Cómo cambiaban la historia y reescribían la historia, porque el chiste es que eran aliados o enemigos. Y entonces cuando eras aliado de uno, pues era tu aliado. Y cuando ya no era tu aliado, era tu enemigo. Pero entonces tenías tú que construir una historia en donde siempre había sido tu enemigo. Y entonces en realidad eran así, ¿no? Y así es como se ha movido la historia, sí, ¿no? Con ese tipo de situaciones. O sea, que más que pensarlo como una cuestión profética, sería como más bien una lectura de la condición humana en la sociedad, ¿no? Y Correcto. cómo se desenvuelve frente a las sociedades, en las organizaciones, el hombre en la civilización, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar, por ejemplo, cuando dicen utopías, me gusta la etimología de utopía, no, porque utopía no significa algo en el futuro. Utopía significa sin tiempo, utópicos que no tienen un tiempo. Y tú lo puedes construir en el futuro, en el pasado, o sea, eso es utopía. Entonces, una utopía generalmente se asocia a cuestiones que son en el futuro, pero en realidad la utopía estamos viviendo en nuestras utopías y en nuestras distopías actuales. Por favor, o sea, esto que estamos viviendo del COVID-19 esto ya estaba profetizado, ya se había hablado de todo esto. Hay hasta películas que hablan de esta epidemia y también hablan paradójicamente de que había sido contagiado por ¿cómo se llama? Por un murciélago en China. O sea, todo eso ya se había dicho y ya lo sabíamos, pero finalmente, que eso es parte de lo que voy a estar hablando, pues somos muy estúpidos, ¿no? Más que animales racionales, somos animales nacionales, ¿no? Sí. Entonces, esa carta famosa de Einstein a Freud y la respuesta donde dice, o sea, ¿por qué somos tan estúpidos? Pues porque sí somos muy estúpidos.
Si fuéramos gobernados por lo sensato, lo prudente, lo razonable, la conciencia, la razón, pues no estaríamos haciendo lo que hacemos. Pero son otras fuerzas las que nos conducen en la vida, ¿no? Ok, y con eso, pues bueno, eso nos da pie como a ir entrando justamente a este capítulo, ¿no? A este de la serie. Esta parte que nos va llevando justamente, yo proponía como hacer una lectura cruzada justamente con ese texto de ¿por qué la guerra? Porque me parece que se busca hasta cierto punto encontrar ciertos justificantes de estos choques, ¿no? De estas destrucciones. Te propongo algo, Daniel, porque hice una cosita, nada Uh-huh. más como para empezar con toda esta cuestión desde Hobbes. Ah, ok. Donde Hobbes dice, el hombre es el lobo del hombre. Y para eso lo que propone Hobbes es construir un leviatán, que es un sentido donde la violencia puede estar de parte del Estado, porque el hombre, si le das la oportunidad al hombre de hacer lo que sea, va a matar al otro hombre. Entonces lo que los hombres tenemos que hacer es protegernos de los hombres y a partir de una estructura de un monopolio de la violencia, decía Tocqueville y decía Hobbes, lo cual felizmente ha llevado a estos estados autoritarios, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas interesantes, o sea, pensaba en el siglo XIX, Rosa de Luxemburgo, cuando se hacen las guerras franco-prusianas, y está Rosa de Luxemburgo, que es una polaca, líder del Partido Socialista, Socialdemócrata Alemán en esa época, y que estaba clandestino el Partido Socialdemócrata, porque obviamente pues el Kaiser y todo digamos, el gobierno austrohúngaro y prusiano no aceptaban cualquier tipo de ese tipo de cosas. Se hacen una serie de manifestaciones, una serie de cosas, llegan al poder. Y se enfrentan entonces prusianos y franceses. Y Rosa de Luxemburgo les dice, oigan, perdón, no seamos, va con los obreros, dice, y con el partido, él dice, señores, tenemos que demostrarles a la gente que no debe pelearse con los franceses, porque los que se van a matar, los soldados que se van a matar, tienen más en común el soldado prusiano con el soldado francés que el soldado prusiano con el general prusiano. Hay más identidad, son obreros. Y nosotros somos un partido socialista obrero. Ellos tienen una serie de identidad, son mucho más próximos, ellos dos, que con cualquiera de los que están en el escalafón para arriba de los generales. Y lo que dijeron los del Partido Socialdemócrata fue sí, pero es que la gente quiere el nacionalismo. Tenía esas ideas del nacionalismo. Entonces, pues se fueron a la guerra. Las guerras franco-prusianas, la Primera Guerra, la Segunda Guerra. O sea, como que esta idea de lo nacional, y además interesante, porque ahí ni siquiera existía una nación germana, ¿no? Era una serie de reinos y cosas ahí raras. Uh-huh. Pero el tema es ese. O sea, entonces Rosa de Luxemburgo como diciendo, oigan, no. Actualmente cuando vemos a los catalanes y a los españoles o a los asturianos, cuando dice, oye, obrero catalán, tienes mucho más en común tú, obrero catalán, con el obrero madrileño que con Ruy Puyol, que con el presidente de la Generalitat. Este es de la burguesía, su partido es de la derecha catalana. O sea, tú como obrero catalán, tienes mucho más en común y propio identidad con los obreros madrileños que con la aristocracia catalana. Pero igual, no, somos nacionalistas, viva los catalanes, mueran los otros, y se empieza a generar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo de alguna manera ese tipo de criterios han gobernado la condición humana, ¿no? La estupidez. Cuando Hannah Arendt se va para el periódico, para la revista esta de New Yorker, se va a Israel a ver eso de los crímenes de guerra, lo de Eichmann, y cómo Eichmann agarra y dice, pues lo que pasa es que yo controlaba los ferrocarriles y no sé qué, no sé cuánto, y lo que dice Hannah Arendt, judía, dice, el hombre, el hombre está en tal condición en su existencia que no ve que haya hecho algo malo. Hizo su trabajo.
Y dice, si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro, que lo hubieran puesto en mi cargo. O sea, yo lo que hacía era mover los trenes, que pasaran. Entonces donde dice esta Hanalda, ya hay una banalización del mal porque no tiene él estaba actuando lo que tenía que actuar. Pero bajo esa misma situación, o sea, voy a hablar fuera así de cosas así, de tiempos, pero por ejemplo, el genocidio congoleño, no sabemos nadie de los que estemos aquí en este chat, del genocidio congoleño. Y el genocidio congoleño fue entre 1885 y 1908. O sea, precisamente como estamos hablando de las guerras franco-prusianas y todo esto, bueno, pues en el Congo, el rey Leopoldo II de Bélgica, en su rollo, mató a 15 millones de congoleños. 15 millones de congoleños. Pero no lo tenemos registrado. Esta banalización de, pues, muere gente, no sé qué, ¿no? Cuando hablamos de principios del siglo XX, el genocidio armenio, incluso Hitler, cuando le dijeron, oye, ¿qué onda con la matanza de todo esto que estás haciendo? El propio Hitler dijo, ¿quién habla de Ararat, que es una montaña que está del lado de lo que sería Armenia, y que fue finalmente, los turcos destruyeron el Imperio Otomano, destruyó, y ahí, déjenme, en el genocidio fueron 1.800.000 personas. ¿Quién sabe del genocidio armenio? Después, si queremos irnos mucho más para acá, 1994, cuando fue en Ruanda, es una cosa complicada el asunto de Ruanda, pero el tema de los Hutus y los Tutsis es que fue construido eso por el colonialismo inglés, o sea, llegan, se crea entre diferentes grupos étnicos, inventan una nación que se llama Ruanda, la cercan, algo que no estaba cercado por alguna razón, límites, y de repente los ingleses se apoyan en uno de los grupos étnicos de ahí, que son los Hutus, cuando en realidad los que tenían el poder eran los Tutsis. Pero finalmente ellos apoyan en los otros, les dan el poder y de repente empieza a haber una cuestión de rivalidad y matan en una de estas cuestiones, en 1994, matan a más de 1.000.000 de Tutsis. Los Hutus matan a 1.000.000 de Tutsis. Y estamos hablando de 1994. Y violan a 300.000 mujeres. Y después decimos, ok, bueno, pero está muy fuerte. Sí, pero después nos vamos con Camboya. Y el famoso, los famosos germes rojos, en donde se calcula, así más o menos, alrededor de 3 millones de asesinatos en Camboya, de toda esta cuestión de... Y si pensamos en la Segunda Guerra, judíos fueron asesinados 11 millones. Y en toda la guerra, en estas guerras donde lo que se mató también, los nazis, mataron a los homosexuales y a los, ¿cómo se llama? A este pueblo nómada, a los gitanos también los mataron a todos. Entonces, a los homosexuales, pero también a los discapacitados. Y entonces fueron alrededor de 16 millones de personas muertas, 11 millones de judíos. Y pues, ¿por qué? Porque sí. Porque son diferentes, ¿por qué no? Y si tú ves, por ejemplo, el discurso de Trump, el discurso de Trump se usó en la Primera Guerra Mundial, el mismo discurso, el idéntico, es un facsímil. Y ese discurso, ¿qué dice? Seamos nuevamente, again, ¿no? Seamos una potencia de nuevo, seamos de nuevo. Y entonces, ¿eso qué es lo que dispara? Toda la xenofobia, todo el sentido de lo distinto, de lo desemejante, y entonces empieza a perseguir a los grupos de mexicanos. Y tiene buenas razones. Siempre quien te tira una taza de café caliente en la cara, quien hace todo este tipo de cosas, quien de repente, por ejemplo, Stalin, cuando borra
a Trotsky de toda la historia, precisamente que esa es la ficción en la que se fundamenta Orwell para lo de 1984, y que todavía hay personas aquí que lo hacen. Algunos hasta se pueden decir hasta psicoanalistas que se permitan hacer esas cosas, como de borrarte de la historia y todo así, porque ven a los otros como allá, como distintos. No ven, no ven eso, no ven esa forma de que al atropellar eso están legitimando todo lo otro, ¿no? Esta parte me decía una persona que vivía en Nueva York, que tenía un restaurante y que finalmente en una servilleta le dejó una pareja, dijo, ya no regresaremos porque son mexicanos. La comida fue excelente, el servicio fue excelente, los precios son muy buenos, pero no podemos seguir regresando para apoyar a unos mexicanos. Y ahora sí, entonces ahora, el Black Mirror, tú dices, ¿no? ¿Cómo? ¿Es utópico? ¿Eh? Y te preguntas, ¿es utópico? Por eso te digo, esas distopías, esos utopías, ese tipo de... Por eso el Black Mirror es este espejo de obsidiana. Este espejo de obsidiana que sitúa en estas cuestiones como utópicas lo que está en nuestras circunstancias, lo que vemos. Y en todos, por ejemplo, es interesante cuando tú ves en todos este tipo de discursos nacionalistas, es interesante pensar que el nacionalismo, hay un texto de este Zizek que examina muy bien esto, que habla del círculo rojo, lo dice Zizek. Esta parte en donde hay una ley, que es la ley que está firmada por todos, pero hay una ley que no está firmada por todos, que es pertenecer a ese círculo rojo. Y que si yo, digamos, blanquito, en una serie de circunstancias en donde hay un policía blanco y toda una serie de cosas, no maltrato o no soy ruin con un negro que pase o con un mexicano que pase, voy a despertar sospechas en mi círculo rojo. Van a decir, ¿qué onda? A lo mejor es, quién sabe qué sea. Entonces tengo yo obligadamente que hacer alguna cuestión inapropiada, un impropio, ¿no? Para poder pertenecer a lo que soy. Entonces, en este sentido, el sentido de identidad se construye también mucho a partir de construir lo que es lo otro, lo de semejante, ¿no? Entonces yo puedo decir, aquellos de allá son una bola de nacos. Luego entonces, si yo me doy el lugar de poder calificar a los de allá nacos, luego entonces yo no soy naco, yo estoy fuera del sistema de clasificación porque puedo decir, aquellos son nacos, ¿no? Sí. Yo puedo decirte, esas son una bola de personas que están pasando por encima del psicoanálisis y que se están cagando en las tumbas de Freud, de Lacan y no sé qué. Y eso me convierte a mí, me estoy yo dando el lugar de asimétrico, de poder decir quién se caga y quién no, quién es bueno, quién es malo. O sea, de alguna forma eso me confiere un sentido de identidad en donde yo me puedo como sentir retratado y justo y correcto y propio de poder decir todas las cosas que me dé la gana, porque me estoy situando así. Al calificar a los otros, luego entonces me califico a mí, asimétricamente, claro. Pero así sucede, eso ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Y ese es el problema del poder que tanto nos ayudó a comprender Foucault, ¿no? Sí, pues me parece que eso atraviesa no nada más grandes naciones, ¿no? Como lo mencionas, pequeños círculos, círculos rojos, ¿no? Donde entonces es necesario autorizarse Deslegitimando a los otros. desautorizando a los otros, ¿no? Claro. O sea, es interesante porque entonces tu sentido de identidad está construido a partir de desautorizar, deslegitimar, desautorizar a los otros. Entonces tú no necesitas argumentos, porque además todo, de quién eres, de cómo estás constituido, no lo necesitas, ¿no?
O sea, tú mismo ya te estás dando la jerarquía de tú eres quien puede dar opiniones. Ese es el tema, que se queda en el registro de las opiniones. Porque el otro sería tener que dar argumentos y eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya no es tan fácil. Aquí yo te haría una pregunta, Tapan, ¿no? Pues platicándole aquí a la gente que nos está viendo, algunos lo saben, algunos no. El doctor Tapan también tiene una línea de estudio que aparte del psicoanálisis es la antropología. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, ahorita que nos platiques, pues poder escuchar y preguntarte, o sea, hubo un punto donde estos círculos rojos se empezaron a crear en la historia del hombre, porque de pronto podría pensarse que habría un solo lugar, ¿no? O una sola verdad. Empezaron a crearse estas pequeñas divisiones, o siempre ha sido así desde el inicio de la civilización. ¿Cómo lo verías tú esa parte? O sea, esto pensándolo en pasado, como para hacerte la siguiente pregunta, como cuál podría llegar a ser la predicción al futuro, ¿no? O sea, O sea, habría una posibilidad de moverse de esos discursos de autorizarse a partir de la desautorización, de decir soy una gran nación a partir de que le aviento café en la cara a alguien. ¿Cómo lo piensas? o sea, creo que estos círculos rojos, este tipo de cosas, se van construyendo este, como consecuencia de los excesos, de las hegemonías, de los autoritarismos, de la violencia, de todo ese tipo de cosas. Entonces, frente a eso, es como van surgiendo los pequeños círculos rojos, ¿no? Que, o sea, esta parte de como buscar rasgos de identidad en el grupo. Incluso eso puede ser también como eh, contra el autoritarismo, no necesariamente en un sentido como lo que estamos hablando, ser miembro del Ku Klux Klan, que es un claro ejemplo de un círculo rojo, ¿no? Y de un gran nacionalismo, o sea, también es esto, o sea, por ejemplo, es que si tú lo piensas, o sea, como los mecanismos y las dinámicas de los círculos rojos, una nación, alguien que se sienta nacionalmente algo, pertenece a un gran círculo rojo, grandote, chico, o sea, porque no existe ningún movimiento, si quieres tú, que tenga que ver, si la dignidad humana está concernida, si la justicia está concernida, si el respeto a la diversidad, a lo dialógico, a lo dialogal y todo eso está concernido, no existe ninguna sociedad que sea nacionalista. Todos los proyectos nacionalistas, incluso China. O sea, China estaba llena de guerras. O sea, China ha estado guerras. O sea, China ha sido guerras y guerras de un reino con otro reino hasta que se hizo la China que conocemos. Y la China que conocemos todavía está ahí, se están dando golpes en los que no lo sabemos. O sí lo sabemos, pero digamos, por abajo del agua, ¿no? Toda la parte del Tíbet y todo ese tipo de cosas sigue estando beligerante con lo que los chinos, y la parte de Hong Kong, todo ese tipo de cosas, pero siempre esta parte de esta parte de autoritarismos y de hegemonías y de esto va generando pequeños grupos de resistencia, de diferencia, de todo ese tipo de cosas. Pero también existen los ideólogos que están diciendo, ¿saben qué, señores? Abandonen sus círculos rojos. O sea, entiendan que el poder lo que busca es su bienestar, ¿no? Y entonces aparece Confucio. Confucio es terrible. Confucio es terrible, terrible, terrible. Es un legitimador de las sociedades esclavistas en donde uno tiene que someterse al poder del emperador, del padre, del abuelo, o sea, uno tiene que aprender. Y tantos siglos de confucianismo en el Oriente han generado la sociedad disciplinaria que conocemos hoy en el Oriente, donde son bien portados, hacen las cosas como debe ser, porque han sido, pues en realidad, o sea, casi 2 milenios, ¿no? De, de confucianismo en esas zonas. Entonces, de ese adoctrinamiento en donde la gente está totalmente
en general, ¿no? Como muy sometida, aunque hay obviamente rebeliones y cosas así. Pero sí, sí, esa parte que tú decías, hay gente que está tratando de acabar con esos círculos rojos, sí, pero del lado del sometimiento, del destruir la diferencia, del destruir la disidencia, de destruir cualquier tipo de guerrilla, de insubordinación, ¿no? Y lo curioso es que a partir de que surge un círculo rojo aparece una contraparte, ¿no? Siempre, siempre. Que termina siendo pues parte de ese círculo rojo, ¿no? Hacen su círculo rojo, claro. Pues los Panteras Negras, que fue la respuesta al Ku Klux Klan, ¿no? Y Sí, Angela Davis, el Partido Comunista este, norteamericano, bueno, pero los Panteras Negras sí, con una gran, bueno, por lo menos con algunas cabezas intelectuales, y ellos ya muy, muy lastimados, muy dolidos, con una gran violencia, pues el asesinato de Luther King, ¿no? O sea, como las violencias contra ese tipo de cosas han suscitado también movimientos profundamente violentos. ¿Sabes que Reagan, cuando fue el gobernador de California, fue el que creó los SWATs, estas fuerzas de policíaco militares de intervención, y los usó contra los Panteras Negras? O sea, entonces desde ahí vemos esta manera en que la historia se ha construido a partir de estas disidencias, de estas luchas, de estos círculos rojos que también son, por ejemplo, en Alabama, Kansas, toda esa zona que es muy este, WASP, White, Anglo, Saxo, Protestant, ¿no? Que están buscando todo ese sentido de la hegemonía de lo blanco y de lo protestante y todo eso, contra lo negro, contra lo moreno y todo eso. Todos estos han generado esos círculos rojos. Círculos rojos que han penetrado el gobierno y donde entonces el gobernador que ha sido apoyado por círculos rojos tiene que ser leal a los círculos rojos. Y entonces permitir una serie de cosas porque esos círculos rojos son los que les dieron el acceso al poder. Entonces, eso es importante, ¿no? Cómo estos círculos rojos actúan, ¿no? A partir de estos, digamos, mecanismos de poder y se engendran. Bueno, Trump es el ejemplo más claro de esto, ¿no? y creo que la parte en la que nos manifiesta este capítulo es que aquellos que manejan estos círculos rojos parece que tienen totalmente una explicación lógica, entendible, de por qué tendrían que atacar, ¿no? ¿Por qué tendrían que destrozar al otro? ¿Por qué tendrían que irse encima, aventarle café? O sea, hay una explicación muy lógica, muy coherente de quiénes son los invasores y quiénes son los liberadores, ¿no? Sí, fragmentos, ¿no? Porque está esta parte de donde dicen, es que los negros, los latinos están llegando, y si de repente le preguntas a un Sioux, a un Navajo, a un Cheyenne, dicen, no, espérate, los que llegaron ustedes fueron los blancos, o sea, perdón, no, búscale. Si pensamos quiénes son los que vienen de fuera, son ustedes, ¿no? Todo el movimiento, y bueno, lo que han hecho con todos los movimientos nativos, ¿no? La mayoría de los pueblos nativos en Estados Unidos y en Canadá son bola de alcohólicos en reservaciones verdaderamente confinadas, con condiciones paupérrimas, han destruido, violado su cultura, sus parámetros, o sea, sociales, culturales, han sido estigmatizados, han pasado por encima de ellos, han sido vejados, humillados, maltratados, o sea, pero además está claro, sí, por ejemplo, tú ves la Guerra de las Galaxias y de repente ves a un tipo como una especie de abejorro que está, donde está yo soy malo para los personajes, pero me acuerdo perfecto de las películas. El que después se va a hacer el DARPA, que maneja, es un capítulo, está manejando él unas naves, así hecho la raya, que es chiquito, todavía es niño. Ajá. Bueno, cuando te ponen al insecto ese que está volando y todo eso, te están poniendo un árabe judío. O sea, tú ves la forma del estigmatizada de ese insecto, Ajá. totalmente del lado de lo que es o sea, el fenotipo, digamos,
maximizado la narizota de judío y sus rasgos raciales y todo eso. Es un judío, es un árabe judío que está de comerciante y está con esas cosas y es un insecto volador. Ajá. Entonces, o sea, esas referencias culturales no se escapa a esta serie de estereotipos y de cosas, ¿no? Donde están buscando apoyarse en todos estos preconceptos que tenemos a partir de nuestros círculos rojos. Entonces, sí, y además la verdad es que, fíjate, son sucios. Y entonces nosotros somos limpios, ¿no? Es que son desordenados. Luego entonces nosotros somos ordenados. Es que es que no se portan bien, es que además están regateando, ¿no? Todo el tiempo están regateando los judíos, los árabes. Cuando tú ves cualquier, en la idiosincrasia norteamericana, el regateo es un sentido de hasta de juego, es un divertimento. Te voy a pagar $15,000, tal, no, yo quiero 18. No, 18 no, jamás, te voy a dar 16. No, 16 de ninguna manera. Yo aceptaría 17,500. Bueno, que sean 16, 16, se dan la mano. ¿No? O sea, tú dices, qué fácil ver en el otro lo que no ves en ti. Porque eso es lo que se ha hablado mucho, que se llama, para construir esto, se llama la exaltación de las pequeñas diferencias. Entonces, Levi Strauss, en 1953, en una conferencia en la organización de la educación, la Organización Mundial de la Educación, no, ¿cómo se llama? Hace un congreso y ese congreso es sobre la cuestión del racismo, de cómo funciona el racismo y todo ese tipo de cosas. Y lo que Levi Strauss nos enseña ahí es esta parte en donde todos queremos, como de alguna forma, suponer que o sea, que la ignorancia es condición necesaria para que haya racismo, para que haya este tipo de cosas. Y lo que nos muestra Levi Strauss es que no es así. O sea, si había un pueblo culto, informado, era el pueblo alemán. Y fue el que se permitió las mayores bajezas, vilezas y cosas terribles con el pueblo judío. O sea, el antisemitismo los llevó a las cosas más extremas de experimentación y de cosas abominables. Y eran gente culta, educada, que iba a las salas de conciertos, y informada y toda una serie de cosas y se permiten esas villanías. Entonces, ¿por qué lo hacen? Entonces, lo que dice Levi Strauss es que en realidad este tipo de cosas, esta generación de círculos rojos, este tipo de cosas, tiene que ver mucho con que haya una serie de circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales y demás, que de alguna forma estén llevando de la abundancia a la escasez. Si hay un tránsito en esto, a donde hay una descomposición social, entonces, por ejemplo, el ejemplo claro es Sarajevo, ¿no? En el centro de Europa. O sea, ¿qué sucede ahí? Fue digamos, por la mano negra, ¿no? Donde comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero también ahí lo que muestra eso es que antes había judíos, musulmanes y cristianos conviviendo sin mayores problemas. Cuando había, entonces el tendero cristiano tenía a un empleado que era musulmán y este musulmán y un panadero judío tenía a un cristiano, no sé qué, empieza a haber problemas económicos y entonces llega el sobrino del panadero y le dice, oye, papá, tengo a mi amigo judío sin trabajo y tú tienes contratado a un musulmán. Y entonces papá dice, no, pues sí, pues dile a tu amigo que venga y corre el musulmán. Y el cristiano, y así se empiezan a exaltar esas pequeñas diferencias a partir de que las condiciones sociales, económicas, políticas y demás, va generando un ambiente
de enrarecimiento, donde empieza a crecer la competencia, ¿no? Por satisfactores, por bienes, por toda una serie de cosas. Entonces, al crecer eso, lo que empieza a suceder es lo que, como consecuencia, la creación de los círculos rojos, la consolidación de esos grupos que están de alguna forma legitimando, es que él es un tendero que sigue teniendo cinco musulmanes de empleados y es que no está con nosotros, ¿no? Qué mal musulmán o qué mal cristiano, ¿no? Sí, pero todo eso a partir de esas nuevas circunstancias. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? O sea, en Estados Unidos todos los cuellos rosados, todos los que, y todo lo que se conoce como el cinturón de óxido, que no es más que el reflejo de la decadencia de la sociedad norteamericana, en donde la verdad, todo lo que fue el neoliberalismo, pues no ha sido más que la entropía, lo que ha generado a partir de, el que generó todo esto fue Reagan, de que ya no haya monopolios, o sea, sino oligopolios, o sea, ya es otras circunstancias, ha generado que la competencia por el trabajo sea mayor, que el índice de bienestar se haya venido hacia abajo. Las familias cada día se convierten más en unidades de producción, donde necesitas que trabaje la mamá, el papá, quizá alguno de los hijos, cosas así. Antes no. En los 60, como efecto de la guerra, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, había un auge, y entonces era el típico papá que daba, y sí, daba una serie de beneficios, y la mamá como una persona que se quedaba en casa, ama de casa, los hijos, o sea, el bienestar ha ido en declive, y eso ha generado que los trabajos que antes hacían los mexicanos, que eran denigrantes y terribles, pues hoy lo quieran los blancos. Hoy quieren esos mismos trabajos, entonces hoy les estorban. Entonces el día de mañana vas a ver tú en la pepena de California, de todo lo que es las frutas, la vid y todo ese tipo de cosas que se hacía con manos de mexicanos, de inmigrantes mexicanos, vas a ver blancos metidos en eso porque no tienen opciones, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones económicas, sociales y demás han llevado a la consolidación de estos grupos, de estos círculos rojos y de legitimar siempre, siempre, eso que tú dices es muy importante, siempre tienen claramente elementos de legitimación. Los mexicanos son dos puntos y tienen una serie de cosas de lo que son los mexicanos. Pero lo que es importante ahí, dos cosas ahí, es que también, inteligentemente, por ejemplo, en Nueva York, tenemos muy claro que se enfrentan mexicanos y negros. Harlem, toda la parte de arriba del Harlem es la zona negra y la parte más al sur es la zona mexicana y hay conflictos entre ellos. En lugar de hacer alianzas, nuevamente, como diría Rosa de Luxemburgo, oigan señores, ustedes tienen más en común que con los blancos. ¿Qué se andan golpeando ustedes? Pero pues no, es que somos negros y tenemos quién sabe qué cosas y los mexicanos son y ya. O sea, a partir de definir y estereotipar al otro, se definen a sí mismos. Incluso como para ver quién es el más excluido, ¿no? Sí, sí. Te da identidad eso, ¿no? Y aparte te permite legitimar cosas. Siempre tu condición de víctima, victimizándote, te permite cosas, ¿no? Lo usas, es algo que es un instrumento que usas, la victimización. Lo que me llama la atención de eso que nos estás platicando también es que algo de lo que está muy metido entre todo este tipo de discursos de círculos rojos tiene que ver con la cuestión del dinero, ¿no? Parece que eso es algo que ha estado como enmarcando también la posición, la separación, ¿no? Eh, como que ahí está en juego todo el tiempo, ¿no? Sí, porque digamos, en la sociedad capitalista el dinero es un índice de bienestar, ¿no? Entonces el bienestar es prohibido, viene por el dinero. Por ejemplo, en las sociedades soviéticas, cuando existía la Unión Soviética, los sistemas eran distintos, porque, por ejemplo, el carnicero llegaba, como no había suficiente carne para todos, no había escasez,
pero no había demasiada. O sea, no había como la posibilidad de decir, ¿me da 2 filetes? No. O sea, te tocó chambarete, mano. Y pues ahora, pues dame mi kilo de chambarete. Pero entonces llegaba el carnicero y él llegaba el maestro de la universidad y le decía, oiga, mi hijo ya quiere entrar a la universidad. Y por cierto, me llegó filete, ¿no? Entonces, ¿quiere filete? Sí, pues, ¿cómo va a ayudar usted? Entonces se generó una sociedad de trueque donde no era el dinero, era lo que podías tú, digamos, lo que tú podías negociar a partir de tu trabajo y lo que eso te podía permitir. Eras doctor, entonces, ¿en qué hospital? Entonces, filete, entonces tu esposa puede venir al hospital y puede entrar, no sé qué, no sé cuánto. Si el otro, y entonces círculos rojos de beneficios y de solidaridades y de cosas, ¿no? Pero que incluso eso puede ser un discurso como para querer destruir al otro, ¿no? Es que aquel tiene demasiado chambarete, ¿no? Sí, claro, 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 claro. ¿Por qué le das chambarete a él? O sea, y además, digo, pues es musulmán, no manches. Yo soy ruso, ruso, rusísimo, ¿no? Mi abuelo estuvo militante del Partido Comunista y este musulmán es migrante de no sé dónde. O sea, a él no le toca, mano. O sea, ¿por qué le das a él? Porque yo lo quiero. Por eso te decía, es este sentido de la escasez. Eso es lo que. Es muy interesante ese texto de Levi Strauss, porque es una conferencia en la Organización Mundial, donde empieza a mostrarnos que entonces, fíjate qué interesante, o sea, no vas a acabar con el racismo, no vas a acabar con ese tipo de cosas con programas de difusión, con educar a la gente, con señores, no hagan esto, ¿no? No sean racistas. No, o sea, porque el racismo está apoyado en otros lados, en esa exaltación de pequeñas diferencias. O sea, si yo no soy racista, ¿yo qué soy? Si esos son cochinos y tú me dices que yo tengo que aprender a que no son cochinos, entonces quizá yo soy cochino. Entonces, no, yo prefiero que sigan siendo aquellos los cochinos. O sea, no me vengas a mover mi sistema de clasificación a partir de tus criterios, ¿no? Entonces, eso, que no es un asunto de información, porque hay una imagen que sale por YouTube de un sacerdote que está dando la comunión a unas señoras, ¿no? A unas Sí. blanquitas, y de repente llega una negra y se lo pone en la mano. O sea, él es muy sacerdote. Él es muy sacerdote, él piensa que Dios es Dios y Dios es para todos y Dios es bueno y todo bondad y todos somos iguales, pero aquella era negra. Y él no pudo con eso, con sus criterios, sus prejuicios, sus cosas. No pudo. Aunque haya estado quién sabe cuántos años en su formación como sacerdote, ¿no? Claro. Entonces ahí no puede, él no puede con eso. Me pongo a pensar justamente en esta escena en donde a estos soldados en el capítulo de Black Mirror, ¿no? O sea, estos cascos son como ese discurso cerrado, prefabricado, armado, donde estos cascos les permite ver que el diferente como un alien, ¿no? Como aquel que vive. Cucarachas. Les dice que son cucarachas, ¿no? Así los viven como cucarachas, sí, son cucarachas. Sí, O sí, sea, como. ujú. Y lo que permite justamente es romper el casco, ¿no? Que se dan cuenta que son seres humanos también, ¿no? El tema es esto, o sea, pero lo que es importante de este sentido de cómo opera la ideología, la idiosincrasia, esto es parte, por ejemplo, de lo que a mí me molesta mucho, Daniel, cuando los lacanianos hablan de lo imaginario. Dice, es que eso es imaginario. Y dices, ay, híjoles, ya no existe idiosincrasia, ideología, falsa conciencia, alienación, enajenación. Con imaginario ya creen que dijeron y no han dicho nada. Eso es es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? O sea, eso no has dicho absolutamente nada. O sea, ¿qué es ese? ¿Cómo es ese fenómeno? Es imaginario y, o sea, ya no existe lo imaginario. Todo de lo que hablemos es real, simbólico, imaginario, lo que hablemos. Entonces, ¿cómo opera en esos cascos? ¿Cómo opera el ponerte el casco? ¿Cómo opera ese sistema de clasificación entre buenos y malos? ¿Cómo existe este sistema? Eso es ideológico. ¿Cómo existe este sistema y es simbólico? ¿Cómo existe, y es imaginario? ¿Y cómo existe este sistema de poder
legitimar a partir de ver a los otros como cucarachas, eso de que te permitas tú el exceso de violencia, de matar a las crías de las cucarachas y todo eso. Por favor, todo lo que vimos de los excesos del ejército norteamericano en donde ha entrado, o sea, en Vietnam, en Corea, en ahora que estuvo en ¿cómo se llama? En, con los árabes, en Afganistán. Afganistán. O sea, todo el tiempo que han tenido oportunidad han sido cometido una serie de abusos. Pero ¿sabes por qué? Pues es que son eso. O sea, ¿por qué no? Son cucarachas. Ellos los ven como, o sea, el casco ya está metido como chip. Ellos ven a un niño y no ven a un niño, ven a una cucaracha, una cría de cucaracha. Ven a una mujer y ven a una cría de cucarachas. Lo que te digo, los Hutus violaron 300,000 mujeres tutsis. ¿Sabes por qué? Porque lo que querían es que en su vientre hubiera un Hutu. O sea, cuando esas mujeres parieran Hutus. Lo mismo que hicieron los soviéticos cuando invadieron Alemania, y violaron a todas las germanas que pudieron, por lo mismo. O sea, por decir, sí, ustedes, nazis, mataron más de 1,000,000 de personas en el sitio de Stalingrado. Pues miren, esta es la consecuencia, ¿no? Y preñar a las mujeres para que tuvieran en su vientre rusos. Y ya cuando se fueran, iban a nacer rusos, hijos de rusos ahí en Alemania. Entonces, esos principios, ¿no? Estas cosas, o sea, esa necesidad de la estigmatización, de la exaltación de las pequeñas diferencias, y necesariamente eso va fincando tus coordenadas. Lo grave de esto es que también van fincando las coordenadas del otro. O sea, y hay un sentido de alienación. Uh-huh. O sea, en Vietnam, muchas de las vietnamitas, hubo una ola de operaciones de cirugía plástica para quitarse los ojos oblicuos, para hacérselos como de occidental, porque no querían verse como vietnamitas. O sea, a ese sentimiento se le dice caboclismo, cuando odias aquello de lo que tú perteneces. Eso es ser caboclo. Entonces, yo soy moreno, pero no soy tan moreno. Soy, ¿no? Porque desprecio a los morenos siendo moreno, desprecio a los mexicanos siendo mexicano. Ese es el caboclismo, ¿no? Que se va metiendo como una conciencia en donde aprendo a identificarme con los valores y los principios de los grupos dominantes y a despreciar a los grupos a los que pertenezco. Eso pasó con los Hutus. Se sentían mucho más, eran idénticos, o sea, o sea, no había una diferencia real entre un Hutu y un Tutsi, pero los Hutus se sentían como aristócratas, y entonces pues, tenían derecho a lo que tenían derecho. Y los Tutsis eran narcos, y había que matar a los narcos, que eran igualitos, nada más que eran otro grupo étnico, ¿no? Pues en la conquista eso sucedió también, ¿no? Yo estaba pensando justamente. Sí, o sea, cuando llegan, pues, pero también es ahí esta parte donde enemigo de mi enemigo, mi aliado. Sí. Y entonces todos los tlaxcaltecas se hacen aliados de los españoles porque dicen, le van a dar en la madre a los de Tenochtitlán, cuenten con nosotros. Uh-huh. Claro que sí, pues ya nos vamos a tenerles que tributar. Pues ya no, vamos a tributar a nosotros, pero eso no lo sabían. Bueno, nada más para como nota, ya que dijiste que soy antropólogo, hay un peruano, Carlos Mariátegui, que es un marxista antropólogo étnico peruano, que decía precisamente eso, que eso es triste, que la mayoría de los pueblos indígenas de México, de América Latina, no construyeron rasgos de identidad entre ellos, sino rasgos de rivalidad, y que esos rasgos fueron exaltados. Entonces, los pueblos indígenas, más que encontrar alianzas,
se encontraban beligerantes entre ellos, ¿no? Ujú. Él mismo muestra cómo esos procesos han sido, pues, crueles y han impedido, pues imagínate, si se hubieran puesto de acuerdo. Pues curiosamente fue con lo que empezaste hoy, ¿no? O sea, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Sí, Hobbes. Y regresando a esta carta que tú estás hablando de la de Einstein a Freud, de por qué la guerra, y que la pregunta, o sea, está verdaderamente Einstein totalmente trastocado, como si es que no entiendo qué es lo que hablamos de la Rosa de Luxemburgo, o sea, no entiendo por qué esta gente se quiere ir a matar por una serie de cositas que han sido vendidas, ideológicas, por banderas, por naciones, por ideas, por cosas así, en las que además ni creen, ni conocen, ni saben, ¿no? O sea, es triste, pero yo te garantizo que muy pocas personas conocen, los que son nacionalistas, conocen su historia. O los que son así creyentes, fervorosos, católicos, no han leído la Biblia, no la conocen, ¿no? O sea, porque sería, bueno, y si crees en la Biblia, ¿por qué no realizas rituales, no de sacrificios? Ahí dice cómo, en la Biblia, ¿no? O sea, para ofrendar a Dios. Sí. Entonces, cómo hacer las ofrendas y todo, ¿por qué no las haces? Si la Biblia es el libro sagrado, porque eso que tú, eso no es sí, eso no, esto sí, esto no. Nuevamente el sentido de ir construyendo identidades, ¿no? A partir de estas cosas, identidades que se van moviendo, siempre a partir de caracterizar y definir al otro. Por eso es tan importante siempre definir enemigos. Por eso le fue tan bien a Trump con el grupo de gente que votó por él, ¿no? Porque pudo identificar esta raíz racista que está en el pueblo norteamericano, ¿no? Sí, supo darle justamente en la vena de la humanidad, ¿no? Y te das cuenta que ese es el casco de los soldados. Que gracias a ese casco, todos los que traen ese casco ven lo que dice Trump. Sí ven a los mexicanos como cucarachas, sí los ven así. Y los desprecian. Y los valores los de los mexicanos los desprecian. Por eso no importa que haya estado muy rica la comida, ¿no? ¿No? Qué pinche asco que le haya preparado una cucaracha. Sí. La verdad, sí, saben que, perdón, o sea, todo está muy bien, pero son cucarachas, sí, búscale. Y queremos ser una nación nueva, buena, otra vez nueva, y surgir de todo este rollo, entonces necesitamos librarnos de las cucarachas, ¿no? Ojalá los Sioux, los Navajo, los Cheyenne, ¿no? Los Dakota, todos los pueblos norteamericanos hubieran pensado lo mismo y no hubiera habido colonización americana, ¿no? Inglesa. Pues yo te preguntaría, no para que lo respondas ahorita, sino que más bien ya al finalizar un poco el stream, justamente hay algo que rompe el casco, ¿no? Pero habría que darle un tiempecito, no responderlo en este momento. Y si te parece bien, pues hay algunas preguntas de personas que están viendo el stream. Ok. Voy a poner un par de preguntas aquí. Dice Georgina, ¿qué tal Georgina? ¿Podemos pensar a los zapatistas dentro de la lógica del círculo rojo como efecto de las diferencias de razas y clases en su aparición o creación y como consecuencia de esto la creación de su propio círculo rojo? O sea, sí, sí, pero si lo pensamos, por ejemplo, básicamente pensando a los zapatistas en confrontación con la CIUAC, por ejemplo, con la Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en Chiapas, que tú dices, ¿por qué no se construyeron? ¿Por qué no hicieron alianzas? ¿Por qué ellos permanecieron como, o sea, no con otros grupos que también estaban defendiendo intereses semejantes a los suyos? Pero que lo estaban haciendo, por ejemplo, con otros grupos, los tojolabales, por ejemplo, en el municipio de Margaritas operaba la CIOAC, uno de los municipios más grandes de Chiapas. Pero ellos decidieron que no, que ellos iban por la vía, por como lo tenían pensado, por la vía armada, por toda una serie de cosas, y lo que temían los de la ciudad que era la retaliación,
del Estado, ¿no? O sea, cómo a partir de eso, pues el Estado iba a atacar de forma feroz a todos los pueblos, todos estaban buscando como otras maneras de, de, de trabajar. Entonces, digamos, si pensamos en los grupos que de alguna forma, como los zapatistas, han estado trabajando en Chiapas por las mismas causas, por las mismas cosas, algo de ese orden sí se dio de círculos rojos. O sea, porque además, o sea, perdón, pero es, por ejemplo, la izquierda mexicana. No es lo mismo ser trotskista que ser maoísta, que ser leninista, que ser marxista, que ortodoxo, que ser leninista. O sea, ¿no? Gramsciano, lukácsiano, althuseriano, y todos afincan en las pequeñas diferencias lo que es verdaderamente la ideología adecuada. Entonces, ¿no? Entonces, todos y todas en sus pequeñas diferencias, sí, sí crean círculos rojos. Y verdaderamente, pues, excluyen a los otros, sí, sí creo. Se van convirtiendo en círculos rojos, porque deja esto que hablamos de la opinión, que para que haya un círculo rojo es muy importante la opinión. Entonces, pero no, la opinión como lo que hablabas de legítimo, aunque no haya legitimidad en el asunto, ¿no? O sea, encuentro siempre razones, aunque no las haya. Entonces, ese es el círculo, eso es lo que legitima el círculo rojo, no la argumentación. Si hay argumentaciones sólidas y serias a partir de la causa que defienden, eso no es un círculo rojo, no constituye un círculo rojo. Pues eso sería mi respuesta. Ok, bueno, pasemos a la otra. Guadalupe Rocha, ¿qué tal Guadalupe? Dice, a muchos alemanes les pasó como al soldado de la serie. La realidad se les ocultaba, se disfrazaba, se inventaban historias sobre los judíos en la serie Cucarachas. Eso lo representan de una manera muy clara en la película Requiem por un imperio. Sí, sí, sí. Y en esta última película también de que no me acuerdo qué es, no sé qué, Rabbit, Jojo Rabbit, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, cuando el niño le dice, pero los judíos crecen en cuevas y está toda la fantasía. Claro, sí, sí, sí. Estas campañas de desinformación y todo eso, claro, son muy importantes. Los catalanes, por ejemplo, ahora que fue hace unos 5 años que fue la crisis en Cataluña, lo que aparecía en la retórica de la Generalitat es que el gobierno de Madrid les había recortado el gasto a los catalanes y que por eso tenían problemas en el desabasto educativo, de salud, no sé qué, no sé cuánto. Y eso era falso. El tema es que era un gobierno de derecha que decidió usar el dinero de una manera diferente y no hizo gasto social, pero porque era este grupo de la Generalitat, eran en ese tiempo era el presidente de la Generalitat, era Puigdemont, ¿no? Entonces me da risa, o sea, es esta parte, sí, sí, siempre hay una legitimación atrás de todo esto. La estigmatización del otro, de las pequeñas diferencias que los judíos se han apoderado del mundo, hacen esto, hacen lo otro, no sé cuánto, no sé qué. Y la gente que necesita respuestas, por ejemplo, perdón, pero frente a esto mismo, por ejemplo, lo que sucedió en las redes sociales me parece muy importante. De repente aparece en las redes sociales la idea donde la vacuna contra el sarampión empieza a circular, lo dice alguna persona, un supuesto investigador que no tenía nada de verdad, que estaba relacionado con el problema de autismo. Sí. Y la gente, todos empiezan, los médicos, los infectólogos, todo el mundo a decir que eso era mentira, mentira, mentira. Bueno, la gente dejó de vacunarse y hubo una epidemia de viruela. Por esto que está diciendo Guadalupe, ¿no? Esta manera de cómo de repente esas opiniones trastocan nuestra subjetividad y estamos atrapados en ese sistema de categorías y de clasificación. La profecía autocumplida, viendo aquello que nos están viendo, sí vemos que son cucarachas, ¿no? O sea, sí son cucarachas, sí hay que matar, sí, cierto, ¿no? Y creo que eso es lo preocupante, pues, o sea, y más cuando se manejan cuestiones así ahora mediáticas en redes, y de pronto poder decir, ¿sabes qué? Fulanito es tal cosa, o sutanito no está haciendo tal o cual cosa, o sea, no sabemos
quién es el que está del otro lado esperando un discurso así para poder destruir, ¿no? Para poder soltar toda esa parte y buscan pertenecer a ese círculo rojo y entonces decir, sí, claro. Me acordé ahorita de este, ¿viste la película de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton? Sí, Donde alrededor de la Reina Roja había gente que tenía que fingir que tenía papadas o que tenía narizotas, como para estar en el círculo de la cabezota. claro. Y entonces es estar esperando la expectativa a ver dónde puedo pertenecer. Y entonces, si es con odio, pues con odio nos vamos y atacamos. Y ahora, pues detrás de un monitor, pues bueno, pareciera que la cosa es más sencilla, ¿no? Pues es que hay un sentido de anonimato. ¿Te acuerdas en Psicología de las Masas y Análisis del Yo? Freud nos habla claramente de que en la masa, en esa condición de anonimato que nos da la masa, es cuando nos permitimos fuente ovejuna, o sea, matar a linchar a una persona. Estos grupos de fanáticos del fútbol que de repente estaban abusando de una muchacha y todo ese tipo de cosas, porque se confunden en la masa, se permiten toda una serie de cosas gracias a que el super yo se diluye y se permiten hacer ese tipo de abusos. Entonces, sí, sí, eso genera las redes sociales, ¿no? Este sentido de generar como exaltaciones. Y además, como no hay argumentos, volvemos a este sentido de la opinión, es suficiente con la opinión. Lo que ha sucedido con Woody Allen, donde esta, la cronista de, de norteamericana, ¿cómo se llama esta? Oprah, Oprah no sé qué, Ujú. decidió que Woody Allen pues era un abusador sexual, era un abusador sexual. Y entonces tú dices, Woody Allen tiene dos legalmente demostrando que no lo fue. Pero ella nunca habló de Trump, que en sí tiene muchas acusaciones. Y entonces en el Me Too de ella maneja las cosas como quiere, ¿no? Este sí, este no, este sí, porque es opinión. O sea, finalmente, aunque Woody Allen me presente las cuestiones judiciales, a ella le late que sí lo hizo. Y ya. Y es ella, y tiene opinión, ¿no? Entonces se va generando ese tipo de animadversión y caldo de cultivo y todo ese tipo de cosas que sí, eso propicia los círculos rojos y después va a haber un grupo de linchamiento. El grupo en donde Woody Allen hizo lo de su biografía, la editorial, sí, el grupo donde estaba haciendo, hicieron una protesta, como si, como aquí estamos haciendo la biografía de este villano, ya es villano, ¿no? O sea, ¿qué dices? Sí. Discursos de odio, ¿no? Sí. Los discursos de odio que además, ¿no? Te dan ese superpoderes. Él es esto, él es aquel, no sé cuánto, ¿no? Wow. Aquí nos pone un comentario Lili, ¿qué tal? Dice, hay un dicho que dice que esas personas son llamadas cabeza de coco, porque por el exterior son morenos, pero en el interior blanco. Hace referencia a esa ideología blanca predominante ante sus raíces que no pueden ocultar. Exacto, sí. Ese es el caboclismo, exactamente. Lo coco, ¿no? Que son gente que de alguna forma desprecia lo que es. Y entonces eso también tiene otro nombre. O sea, bueno, ser caboclo es eso. Pero también el sentimiento, que eso se llama sentimiento de identidad negativo. Y eso tiene que ver con todos los valores culturales asociados a la identidad de un pueblo, una cultura, considerarlos negativos, Ok. ¿no? Esta parte, por ejemplo, es simpático, ¿no? O sea, es porque es verdad, o sea, si te pones a pensar, antes del movimiento hippie, que una persona usara guaraches y manta era indio. Llega el movimiento hippie y es súper cool. Bueno, en esa época no era cool, era in. Había que estar in y out. Entonces era el in, estar dentro del movimiento hippie y todo eso, era esas vanguardias en donde entonces ya pantalones de manta, guaraches, pero entonces ya empiezan los diseñadores a decir, bueno, pero hay de manta a manta y de guaraches a guaraches y empiezan a intervenir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y entonces lo que antes era propio
de un grupo es apropiado por el otro, pero resemantizado. O sea, no es verdad que esté usando los valores y los principios del grupo étnico, ¿no? Sino lo está resemantizando y lo está convirtiendo en una moda. Y entonces ya hay gente que se autoriza a decir, ¿cómo te atreves a usar mantas si no eres, te estás cagando en la tumba de los hippies, Sí, de sí. los yuppies y de Es que ese es el tema, de tener las cosas tan claras, tan claras, tan claras, ¿no? Está clara así como... Pues eso es lo que me encanta, por ejemplo, la apología de Sócrates, ¿no? Cuando de repente les dice a sus jueces, decir, bueno, ok, sí entiendo lo que dicen, pero ¿quién les hace suponer a ustedes que pueden ustedes estarme juzgando a mí? O sea, ¿por qué lo piensan? ¿Cómo? ¿Por cómo llegaron ustedes a esa conclusión? O sea, es aquello que a ustedes les permite suponer que tienen los valores morales, éticos, sociales, claridad y todo para juzgarme. Y pues no tienen manera de argumentar nada, ¿no? Pues sí, porque pues, simplemente, pues, ¿por qué no? Puedo, pues porque puedo, ¿no? porque puedo. Ok, vamos. Hay un último comentario que dice aquí Manuel Pérez, dice, ¿se podría tomar como el nacimiento del héroe y soportar esa idea en relación a lo que decían sobre la persona que se pone a juzgar? En este caso en las redes sociales, a partir de alguna idea que tengan sobre algún tema, volviéndolo dogmático. El tema es que cuando pienso en el nacimiento del héroe, pienso en dos temas. Uno es el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Nietzsche y después en Jung. Y no vería cómo construir un camino con eso. Sí veo cómo pensar, cómo se puede pensar una persona, o sea, para ponerlo en términos muy freudianos, como algo del orden de la omnipotencia infantil se juega en la capacidad de alguien de ponerse en este estatuto como de ver todo esto con toda esa claridad, ¿no? O sea, cómo el mundo se comporta a partir de estos principios, cómo esto es así, esto es pasado, ¿no? Si llueve es porque, o sea, porque golpea a los niños, entonces lloraron, entonces por eso llueve, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así como se juega ese sentido mágico pues sí, de que puedes controlar las variables a partir de ese tipo de pequeños principios, ¿no? Pero sería, si quieren, no el héroe trágico, sino sería el héroe cómico, ¿no? Es más bien caricaturesco ahí, donde cree que tiene capa y, ¿no? Sí, que se supone superpoderes, ¿no? Y nos comenta aquí Lourdes Jacobo, dice, de ahí la importancia por el monopolio del sentido. Sí. Es clarísimo que esta parte del sentido es lo que permite desde el yo, ¿no? Por eso Freud, Lacan desde el seminario 1, el 53, propone claramente esta idea de cómo el yo actúa como síntoma, ¿no? En el sentido de que yo soy no sé qué, yo soy totalmente palacio, yo soy no sé qué, yo sí veo, yo, y dice, eso es un síntoma, o sea, porque estás lleno de sentido, pero lo que eres es siendo, es transitivo, no puedes, si te quedas detenido en eso, es que no eres eso, no puedes ser eso, o sea, siempre serás siendo, y te encontrarás en eso y te sorprenderás, y precisamente el sentido es lo que, si una persona roba, jamás se verá en el espejo y dirá, soy un canalla. Dirán, yo robé porque lo que pasa es que esa persona tenía menos y yo. Siempre encontrarán muy buenas razones por las cuales hace las cosas. Por eso digo esto que decíamos de Stalin. O sea, si le preguntas a Stalin, oye, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Te explicaría, mira, lo que pasa es que Trotsky fue líder del Ejército Rojo, pero no sé qué, no sé cuánto, y por eso mandé quitarlo de todos los cuadros y mandé que todo lo que apareciera de las notas periodísticas sobre Trotsky desapareciera. Y yo te hubiera dicho, no, sí, claro, por razón. O sea, no es un loco canalla. Él a sí mismo viéndose así, ¿no? Él te explica por qué lo hace. El Claro. tema de nosotros es esta parte de entender que ese mecanismo es eso, ¿no? Es una locura, es un tipo de narcisismo feroz.
Y entonces, Tapan, para poder redondear y finalizar el día de hoy esta charla, te preguntaría justamente cómo romper ese casco, ¿no? Cómo romper ese casco, qué actuar, qué hacer frente a estos discursos de odio que, pues bueno, parece que ahora frente a toda esta situación mundial, que me parece que estorban, duelen, estarán, ¿no? Seguramente seguirán estando, han estado, pero pues ¿qué alcanzas a ver? ¿Qué piensas? O sea, la veo muy ardua, veo muy difícil, la verdad, romper verdaderamente el casco. Creo que estamos llenos de prejuicios, de estereotipos, de cosas que llamamos principios, de normalidades, cosas que hemos llevado a la normalidad, a la normalización, y que son, digamos, pues estereotipos, cosas en las que intentamos caber. Creo que la idea de intentar caber en lo que son los ideales del que nos hemos construido a partir de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de todo ese tipo, tomar distancia para cuestionarlos es muy difícil, porque sí creo que hay una complicidad por toda esta parte de la exaltación de toda esta serie de cosas, de este tipo de asuntos. O sea, quitarse el casco y advertir a los otros que no son cucarachas es convertirse en cucaracha para los otros. O sea, entonces es difícil porque implica también una renuncia a este sentido de las lealtades que he estado construyendo a lo largo de toda, pues esto de que están en la guerra y entonces son grupos como de camaradas que están en la serie de cosas. Entonces de repente el darse cuenta que no eran cucarachas, ¿cómo le adviertes a los otros que no son cucarachas? Si tú lo dices, lo único que vas a exaltar es el sentido de sospecha. ¿Por qué dices eso? Más que ponerse a preguntar, van a decir, no, él es cucaracha también. O algo, o ha sido contagiado, o algo pasa, pero. Entonces, sí creo que el tema es mucho más complicado, tiene que ver con, pues sí creo, sinceramente, que el proceso analítico, parte de lo que busca un proceso analítico, es darte cuenta de que finalmente, si te sigues guiando por tu deseo, por lo que sientes, por lo que quieres, por ese tipo de cosas, te das cuenta de que no puedes, que el abuso es algo que te atropella. Si tú abusas, te atropellas a ti. Que si tú eh, o sea, si yo grito y me enojo y no sé qué y no sé cuánto, es legítimo, sin duda, pero parte del lastimado soy yo. O sea, yo mismo me lastimo con ese acto, ¿no? Con esa serie de cosas. Entonces, eso, me parece que un proceso analítico es como que en silencio de esas voces, esos estruendos, desaparecen y vas siendo guiado más por otro tipo de principios. Por eso digo, es menos estridente, pero sí tiene que ver con una forma de colocarte de manera distinta frente a la vida, frente a las cosas, frente a este tipo de distinguir estos discursos, estas opiniones, estos discursos que vienen con toda esta furia, toda esta seguridad, toda esta claridad, y decir eso, o sea, no conectarte con eso, ¿no? Me parece muy claro esta parte, por ejemplo, si en el proceso analítico, si alguien te dice que eres un estúpido, pues tú lo que puedes preguntar, oye, ¿por qué estás tan enojado? Porque tú no eres estúpido, ¿no? Tú no eres estúpido, no te tienes que defender, sino ver que el otro está enojado. Y ya. Entonces, eso es parte de todo esto. Esta parte de dejarte de toda esta serie de cuestiones del deber, la obligación y eso, siempre hay un contradiscurso, como suponer que si hacemos eso, podemos convertirnos en violentos, en que vamos a comerlo todo, nos vamos a permitir todo, y no es cierto. O sea, si estás del lado del deseo, de eso que va siendo así,
pues eso solo se hace perimetrando con muchas cosas que no haces. O sea, y aceptando que no haces eso y que no lo vas a hacer. Y que si tienes estas horas, las puedes ocupar en algo que verdaderamente te interese o no, ¿no? Pero entonces está eso, y tú no compite todo el tiempo con esos espacios. Es delimitar, es decir, no. Y entonces eso sí creo que te permite entender que el otro es otro, en tanto distinto, en tanto desemejante, y no necesitas que sea de alguna manera para que tú estés a salvo, porque tu identidad, tu juego, tu apuesta no está del lado del yo, ni del super yo, ni del de la ideología, sino del deseo. Entonces, si el otro grita y iza banderas y pues dices, híjoles, pobre, ¿no? Creo eso. Creo que lo que rompe, creo que es, fíjate que es interesante, más que la gesta contra la gesta, lo que hay que es renunciar a la violencia en ese sentido. Muy Gandhi. O sea, así como decir, a ver, estás así, oye, tienes que blandir espadas conmigo, ay, claro que no tengo que blandir espadas contigo, pero de ninguna manera. O sea, no. Pues es como caer en la lógica del macho lomo plateado, ¿no? Y ponerte a competir con esas cosas. Eso es lo que me parece a mí que rompe eso. Y que justamente creo que tiene que ver con una lógica de dignificar, ¿no? De dignificar, me parece que ahí es donde estaría el punto, la apuesta. Quitarnos esta idea de colores, banderas, si somos totalmente Palacio, totalmente Liverpool, o Eres lacaniano, freudiano, psicoanalista, mexicano, hombre. Ay, que, ¿no? Dices, güey, no, a veces, tantito. Yo soy José Eduardo Tapa, no todo el tiempo soy José Eduardo Tapa, no, a veces no. A veces me gana la risa felizmente, no, y no. Eso es, o sea, si tú puedes reírte de ti, es lo que proponía Humberto Eco, ¿no? En El hombre de la rosa, esta parte de la comedia. Si puedes convertir tu propia tragedia en comedia, estás muy a salvo, ¿no? Como de reírte de ti, de de cuando te descubres a ti izando banderas, dices, ay, ya estoy aquí izando banderas, qué cosa. claro. Pues bueno, creo que esto nos da como para poder seguir hablando muchísimo, pero pues por ahora creo que se conectó bastantes personas, estuvimos aquí contestando algunas preguntas y pues dejaría la puerta abierta para poder retomar este tema a partir de otra película, mi estimado Tapan, de algún otro capítulo de Black Mirror o de otra serie. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado de nuevo el charlar el día de hoy con nosotros, ¿No? porque creo que está muy presente y muy actual este tema de que nos viniste a plantear. Muchas gracias, Tapan. No, gracias a ustedes y bueno, gracias a todos los que asistieron y espero que hayan disfrutado, se la hayan pasado bien, porque también esta es parte de toda esta cosa, ¿no? Pues nosotros nos la pasamos muy bien, ¿no? Es correcto. Esperamos que ellos también se la hayan pasado muy bien con todo esto. Platícanos un poquito, sé que por ahí vas a estar con la gente de Cuernavaca, dando un pequeño diplomado, curso sobre... Es un diplomado, sí, voy a dar un curso dentro de un diplomado y bueno, la verdad es que pues soy ambicioso, entonces felizmente ambicioso, y entonces lo que estoy, va a ser un curso de introducción como a la clínica psicoanalítica con niños a partir de la lectura de Lacan. O sea, lo que a partir de Lacan podemos aprender del psicoanálisis con niños y en un trabajo que es, digamos, voy de atrás para adelante, yo ya a Lacan lo leo de atrás para adelante, digamos, de los últimos textos al principio, y no como, o sea, no hago o sea, lo que pasa es que es una lectura epistemológica, entonces no hago collage, ¿no? O sea, que pongo, dice aquí y esto acá y esto acá. Si esto entra en contradicción con algo que dice después y hay argumentos sólidos para pensar que eso ya no puede ser sostenido, pues no lo sostengo.
¿no? O sea, pienso que hay que ir incorporando las nuevas propuestas a todo el modelo, porque además Lacan, como Freud, como todos los psicoanalistas, los filósofos y demás, pues no han construido un sistema de pensamiento sólido, o sea, lo están construyendo, ¿no? Y en ese sentido de construcción es precisamente que aquí está, es que estaba también buscando el coso de la información. Aquí nos puso también Guadalupe, seminario dentro del diplomado de psicoanálisis con niños. Exacto. Y entonces, bueno, se llama Aportes Lacanianos al Psicoanálisis con Niños. Esto va a ser en julio 25 y agosto 8, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El curso es muy ambicioso, pero va a estar padre, porque yo estoy seguro que la gente que asista a él va a entender por qué Lacan. Bueno, y algo importante, que no va a estar en castellano, no va a ser lacaniano antiguo o moderno, nada de eso. Y esto es vía Zoom, ¿verdad, Tapan? Es vía Zoom y entonces van a tener, me parece, la posibilidad de entender esto de que, o sea, cuáles son las herramientas a partir de la teoría psicoanalítica lacaniana para intervenir en el trabajo con niños. Que eso es básicamente, porque si no, después esto se convierte como filosofía de la filosofía y discutimos quién sabe cuánta cosa, y no. Y entonces la gente que esté interesada, pues el registro está abierto. Voy a darles un teléfono. Sí. Son 3 777 777 10 22 769. Lo repito, 777 10 22 769. O al correo electrónico. Bueno, esto lo pueden también quizá en la página, lo pueden buscar en la página, que es www.sepsis.org, que es C de casa, E de Ernesto, P de Pablo, C de casa, I de Ignacio, S de sopa.org. ¿De acuerdo? Y, y también, bueno, el correo electrónico es C de casa, E de Ernesto, P de Pablo, guión bajo, C de casa, I de Ignacio, S de sopa, arroba yahoo.com.mx. Lo repito. Ya lo está poniendo ahí Guadalupe en el chat. Ah, qué bien. Guadalupe está coordinando el diplomado, ¿no? Sí, ella está coordinando el diplomado. Buenísimo. Nos va a poner ahorita ahí, Guadalupe, el correo. Buenísimo. Gracias, Daniel, por la oportunidad de difundir el curso. No, pues muchas gracias a ti y a todos los que nos vieron el día de hoy. Está a punto de apagarse la máquina, por eso también estoy cerrando y no traigo el cargador. Entonces está a punto de cerrarse. Okay. Pero no quiero pasar la oportunidad para poder promocionar. Justamente si Guadalupe nos hace llegar también el cartel, lo subimos a la página. Sé que va a estar muy bueno el curso. También va a haber algunas otras cosas en las que nos vas a acompañar, como el curso de filosofía. Vas también a estar en el curso con la gente de Puebla. Bueno, pues nos estaremos viendo en un montón de cosas que todavía nos faltan por hacer. Felizmente sí, así es. Daniel, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues muchas gracias a todo el grupo de Aleph por esta oportunidad y bueno, pues que sigan creciendo y que sigan haciendo este tipo de iniciativas tan importantes y útiles para todos nosotros. Muchas gracias, Tapan. Un abrazote a Sandra, Canica, todos por allá. Que estén muy bien. Correcto. Cuídense mucho. Gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos el próximo miércoles. Sale. Hasta luego.